Los nervios craneales son 12 parejas de nervios que tienen su origen en diversos núcleos del tronco del encéfalo y que para llegar a su destino final han de atravesar diferentes orificios del cráneo, lo que los califica como craneales. El sentido del olfato es recogido por una multitud de receptores situados en la mucosa olfativa de la parte alta de las fosas nasales. Desde aquí, las terminaciones nerviosas atraviesan la lámina cribosa del etmoides y se reúnen en el bulbo olfatorio de este nervio para continuar hacia atrás, hacia el rinencéfalo cerebral, destino final de esta sensación. Procederé a inspeccionar en mi paciente el primer par craneal, el cual es conocido como el nervio olfatorio. Para esto le pediré al paciente que cierre sus ojos y ocluya alternadamente una fosa nasal y después la otra, mientras yo le expongo diferentes sustancias de uso cotidiano para que el paciente me diga qué olor es el que percibe. Con esto yo podré conocer su agudeza olfatoria. Cierra sus ojos y está con los ojos izquierdos. ¿Qué olor percibe? Vainilla. Igual vainilla. ¿Qué olor percibe? Tabaco. Igual tabaco. ¿Qué olor percibe? Ninguno. Ninguno. ¿Qué olor percibe? Café. Claro. Igual café. Con esto podemos corroborar que el paciente presenta un sentido del olfato óptimo y no presenta complicaciones como lo que podría ser anosmia, hiperosmia, hiposmia, cacosmia y en todo caso alteraciones en cuanto a alucinaciones olfatorias. Bueno, con esto damos concluido la exploración del primer par craneal. El nervio óptico se origina en la papila óptica, en las proximidades de la retina. Se extiende fibras que cruzan por la base del cráneo en dirección del lóbulo occipital. Esta vía es responsable de la visión, llevando el estímulo visual desde la retina hasta la corteza occipital. El nervio óptico participa en la porción aferente del reflejo fotomotor, la que permite la respuesta eferente enviada por el nervio oculomotor, producida desde el núcleo oculomotor accesorio, que permite acomodar la pupila a los cambios de intensidad de los... Continuando con la exploración de los pares craneales, identificaremos o evaluaremos lo que es el segundo par craneal o nervio óptico. Este se conforma de las siguientes exploraciones, que es el campo visual, la agudeza visual, la visión de los colores y el fondo de ojo. Bueno, en el caso de la agudeza visual se usa lo que son las tablas de Snell para la visión a distancia y la de Jaeger para la visión un poco más cerca. Bueno, le pediré al paciente que por favor se tape lo que es un ojo y con el otro me diga lo que son las siguientes letras que se encuentran en la tabla. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C, L,
E, F, O, D, P, C, T, P, D, P, L, T, C, B, O, P, D, P, C, L, C, F, T, B. Como pudimos observar, el paciente cuenta con buena agudeza visual del ojo izquierdo. A continuación procederemos a evaluar lo que es el ojo derecho de la misma manera. De igual manera tenemos que evaluar lo que es la visión de los colores. En este caso emplearemos lo que son las tablas de Ishihara. Le pediremos al paciente que observe y me diga qué números se encuentran acá. Cabe mencionar que los números están compuestos por puntos de colores que las personas con un campo óptimo detectan de manera adecuada, y las personas que presentan alguna patología, los números son distintos a los que deben de ser. Bueno, por favor, ¿podría decirme qué número es este? 25, ¿Y este? 29, ¿Este? 45, 56, 6, 8. Como pudimos percatarnos, el paciente cuenta con óptima visión de los colores, ya que pueden presentarse distintas patologías como lo que es la metacromatopsia, que es la visualización de colores irreales de los objetos, y la cromatopsia, que es en la cual los pacientes observan todos los objetos de un mismo color. A continuación exploraremos lo que es el campo visual con la siguiente maniobra. La maniobra es conocida como de confrontación, y en este caso evaluaré lo que es el campo visual del paciente, pidiéndole que por favor se cubra lo que es el ojo derecho, mientras yo me cubro lo que es el ojo izquierdo. Y le pediré al paciente que me indique cuando ya puede ver mi dedo. Ahí. ¿Puedo observar? Sí. ¿Qué hace mi dedo? Lo está moviendo. ¿Qué hace mi dedo? Igual lo está moviendo. ¿Qué hace mi dedo? Lo está moviendo. Bueno, pudimos percatarnos que el paciente se encuentra en óptimas condiciones y se realiza el examen en el ojo contrario. Para concluir con lo que es el examen del segundo par craneal, se valorará lo que es el fondo de ojo. Este se realiza mediante el uso de un oftalmoscopio, en el cual se evalúa lo que son la mácula, la papila, la excavación fisiológica y la irrigación de lo que se encuentra en el ojo. Bueno, procederemos a realizarlo. Para realizar el examen del fondo de ojo, es fundamental que haya poca luz en el lugar, con el objeto de que la pupila se encuentre dilatada. Iniciaré el examen buscando el rojo pupilar y orientándonos con un ángulo de 30 grados, debemos aproximarnos hasta visualizar la papila óptica en dirección medial. Esta es una estructura circular plana de color amarillo rojizo con bordes bien definidos. Como podemos observar, se encuentra en un eje con normalidad de color naranja, con presencia visual de la excavación central. A continuación, recorreremos la escala del paciente inferior y superior. Cabe mencionar que las venas son más grandes y oscuras que las arterias. A continuación se examinará la retina, comprobándose la presencia de una zona central redondeada y avascular, la mácula. El nervio oculomotor tiene su origen real y aparente en el tronco cefálico de la región cefálica del puente. Tiene dos funciones motoras: controlar la musculatura extrínseca e intrínseca del globo ocular. Respecto de lo primero, es responsable de la inervación de los músculos recto superior e inferior, oblicuo inferior y recto medial. Respecto de la musculatura intrínseca, participa en la porción eferente del reflejo fotomotor, donde el núcleo oculomotor accesorio parasimpático genera la contracción de la pupila frente a un estímulo luminoso intenso, previa aferencia por parte del nervio óptico. El nervio troclear se origina en la cara posterior del tronco encefálico, inmediatamente caudal al nervio oculomotor. Su función radica únicamente en la inervación del músculo oblicuo superior. El nervio abducens se origina por anterior del tronco encefálico en la unión puntobulbar, siendo su función la de inervar el músculo recto lateral
encargado de la abducción del globo ocular. Continuando con la exploración neurológica, tenemos a los pares craneales 3, 4 y 6. El nombre de los pares craneales es nervio motor ocular común, nervio patético y nervio motor ocular externo o aductor. Cabe mencionar que estos pares craneales se ven de manera conjunta, ya que sus funciones se relacionan. Para empezar la exploración es necesario dividirla en dos porciones, una que corresponde a los músculos extrínsecos y la otra a los músculos intrínsecos. Dentro de los músculos extrínsecos vamos a evaluar lo que son los párpados. Hay que recordar que los párpados están inervados por el tercer nervio craneal en su parte motora, que corresponde al elevador del párpado. Para esto le voy a pedir al paciente que observe, primero que nada, mi dedo índice de manera fija. Aquí lo que vamos a evaluar es la hendidura palpebral, que en este caso se encuentra de manera normal. Como segunda parte vamos a evaluar lo que es la mirada en reposo. Nuevamente le voy a pedir a mi paciente que observe mi dedo índice de manera fija. ¿Qué voy a evaluar aquí? Los globos oculares. ¿Qué podemos encontrar en los globos oculares? Alguna presencia de deformaciones o de movimientos anormales que nos puedan decir que hay algún fallo en el nervio craneal. En este caso, vemos que los globos oculares se encuentran de manera simétrica. Como siguiente punto vamos a evaluar los movimientos oculares propiamente dichos. Para esto igual es necesario dividirlo en dos partes, una que va a ser los movimientos oculares conjugados y una que va a ser los movimientos individuales. Dentro de los movimientos oculares conjugados, me colocaré delante del paciente, me colocaré a 30 centímetros del paciente y le voy a pedir que siga con su mirada mi dedo índice. En esta maniobra lo que estamos evaluando son los movimientos oculares. Generalmente se dibuja una H imaginaria, llevamosla hacia la línea vertical, hacia el punto más arriba y luego hacia el punto más bajo. Recordando que esta maniobra se tiene que hacer de manera lenta para poder evaluar los movimientos oculares, que en este caso se encuentran de manera normal. Posteriormente vamos a evaluar los movimientos oculares individuales. Hay que recordar que cada globo ocular está efectuado por 6 puntos de mirada que están inervados por cada uno de los músculos extraoculares. Para esto igual le voy a pedir a mi paciente que siga mi dedo índice hacia donde yo se le indique. Para empezar la prueba le voy a decir al paciente que lleve la mirada hacia el lado donde yo le indique. Por favor, puede llevar la mirada hacia el lado superior izquierdo. Aquí vemos el efecto del recto superior y el oblicuo medio. Puede llevar la mirada hacia el lado inferior izquierdo. Aquí vamos a ver el efecto del recto inferior y el oblicuo mayor. Posteriormente puede llevar la mirada hacia el lado lateral izquierdo. Aquí vamos a ver el efecto del recto lateral y el recto interno. Posteriormente se evaluará el lado contralateral. Por favor, puede llevar la mirada hacia el lado superior derecho. Aquí vamos a ver el efecto del oblicuo medio y del recto superior. Puede llevar la mirada hacia el lado inferior derecho. Aquí vemos el efecto del recto inferior y del oblicuo mayor. Y por último puede llevar la mirada hacia el lado lateral derecho. Aquí vamos a ver el efecto del recto lateral y del recto interno. Con esto finalizamos la exploración de la musculatura extrínseca. Posteriormente vamos a evaluar la musculatura intrínseca. Para evaluar la musculatura intrínseca se tienen que tomar en cuenta varios aspectos. Primero que nada observaremos lo que es la pupila y se tomará en cuenta su forma, su tamaño, su simetría y los reflejos que ésta presenta. Tenemos que recordar que la pupila, el tamaño normal para que sean isocóricas es de 2 a 4 milímetros de diámetro. Si rebasa a los 4 milímetros de diámetro, se dice que la pupila se encuentra midriática o dilatada. Y al contrario, si la pupila se encuentra por menor de 2 milímetros de diámetro, se dice que se encuentra miótica o contraída.
Como vemos, el paciente presenta unas pupilas simétricas y normales. Posteriormente vamos a evaluar los reflejos. El primer reflejo a evaluar es el reflejo fotomotor. Para esto le voy a pedir al paciente que se cubra con su mano el ojo derecho. Y voy a escindir un haz de luz en el lado que no tiene cubierto. Y lo que vamos a observar es la contracción de la pupila. Como vemos, el paciente representa un reflejo fotomotor adecuado. Posteriormente, voy a evaluar el lado contralateral. Nuevamente presenta una contracción pupilar que nos refleja que la parte miótica se encuentra de manera adecuada. El siguiente reflejo a evaluar es el reflejo consensual. Para esto colocaré mi mano en la línea media de la cara del paciente y extenderé un haz de luz en el ojo izquierdo para que del lado contralateral se observe una contracción o miosis. Posteriormente, evaluaré el lado contralateral. Voy a encender un haz de luz en el ojo derecho, que se observará la contracción en el lado izquierdo. Cabe señalar que en condiciones normales este reflejo consensual se refleja la contracción en ambos ojos, en ambas pupilas. Pero aquí lo que vamos a evaluar es la contracción de la contralateral, que es la importante y es la que refleja realmente si tiene algún daño en algún par, en este caso oculomotor. Por último, el tercer reflejo a explorar es el reflejo de convergencia o de acomodación. Para esto le voy a pedir al paciente que mire hacia un punto fijo e inmediatamente le voy a indicar que mire hacia la pluma 30 centímetros aproximadamente enfrente del paciente. Aquí lo que voy a evaluar es la convergencia y acomodación de los globos oculares y también la miosis. En este caso, lo voy a repetir. Observamos que las pupilas se contraen de manera adecuada. Con esto finalizamos la parte de la exploración de los pares craneales 3, 4 y 6. El nervio trigémino es el gran nervio sensitivo de la cara. Emerge del tronco del encéfalo y la protuberancia para dirigirse hacia el ganglio de Gasser, donde se encuentran sus cuerpos neuronales, y desde ahí se dividen en sus tres ramas. Discurren por el techo de la órbita, atraviesan en la hendidura esfenoidal y reunidas en el nervio oftálmico llegan hasta el ganglio de Gasser, donde se encuentran sus neuronas sensitivas. La sensibilidad del tercio medio de la cara, además de la arcada dentaria superior, es recogida por este nervio, que recorre el trayecto intraorbitario del suelo de la órbita, atraviesa la fosa palatina, después el agujero redondo mayor, y llega hasta el ganglio de Gasser, donde se encuentran sus neuronas sensitivas. La sensibilidad del tercio inferior de la cara, además de la arcada dentaria inferior, es recorrida por este nervio, que recorre el trayecto dentario inferior que se encuentra en el espacio infratemporal y dará diversas ramas motoras, fundamentalmente masticatorias y otras glandulares parasimpáticas, con su ganglio óptico correspondiente. Después, atravesando el agujero oval, llegando hasta el ganglio de Gasser, donde asientan las neuronas sensitivas. Finalmente, en este nervio se aprecia la raíz motora del trigémino. Continuando con la exploración de los 12 pares craneales, procederemos a evaluar el quinto par, que recibe el nombre del nervio trigémino.
Como tenemos el nervio trigémino, está dividido la función específicamente en sensitiva y motora. En el aspecto sensitivo, para evaluar el nervio trigémino, es necesario dividir el facial en 3 ramas. Tenemos la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Es necesario tener en cuenta el tacto y la sensibilidad. Procederemos a investigar o a evaluar el tacto. Para eso lo podemos hacer de 2 maneras: con el pincel del martillo o ya sea con los dedos de la mano. Simplemente vamos a pedirle al paciente tocándole a ambos lados y haciendo una comparación sobre si percibe o no los movimientos de mi dedo. ¿Podría usted cerrar los ojos, por favor? Sí. ¿Siente? Sí. ¿Lo siente? También. ¿Lo siente? Sí. ¿Lo siente? Ujú. ¿Lo siente? Sí. ¿Lo siente? Sí. Como podemos ver en esta maniobra, el paciente tiene o percibe perfectamente bien el tacto. Para proceder a la evaluación de las ramas dolorosas, es importante recalcar que hay que evaluar y comparar tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la cara de nuestro paciente. Procedemos a la evaluación. ¿Podría cerrar los ojos, por favor? Le daré un estímulo y si siente lo mismo, usted me lo refiere. Yo le preguntaré. ¿Este estímulo es lo mismo que este? Sí. ¿Este estímulo es lo mismo que este? Sí. ¿Este estímulo es el mismo que este? Finalizando la evaluación sensitiva, podemos concluir que el paciente no presenta ninguna alteración. Con esto finalizamos la evaluación sensitiva del quinto par craneal. En la exploración motora del quinto nervio evaluaremos los músculos masticadores y los reflejos palpebral y el maceterino. Es importante evaluar los músculos maceteros, temporal, pterygoideo interior, exterior y el homoioideo. En la inspección procederemos a investigar la simetría de la mandíbula de nuestro paciente. En este caso, vemos que el paciente tiene una mandíbula simétrica. En el siguiente punto, que es la palpación, es importante valorar cada una de la contracción de los diferentes músculos masticadores. Para estos casos es importante pedirle al paciente que ocluya la mandíbula, mientras nosotros palpemos cada uno de la ubicación de estos músculos. ¿Podría usted ocluir la mandíbula cuando yo se lo pida, por favor? Muy bien. ¿Ocluye? 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 En esto vemos una correcta contracción de los músculos masticadores. Con eso terminamos la valoración de los músculos masticadores y procederemos a evaluar los reflejos. El primer reflejo a explorar tiene por nombre córneo palpebral. En este caso le vamos a pedir al paciente que mire hacia arriba. Entonces mire hacia arriba, por favor. Y con la punta del hisopo de algodón le vamos a dar un pequeño estímulo a la córnea con mucho cuidado y tendremos una oclusión de los párpados. El siguiente y segundo reflejo a explorar es el reflejo maceterino, donde evaluaremos la contracción rápida de los músculos masticadores. En este caso, con la mano izquierda, colocando bajo de la mandíbula. Con esto concluimos la exploración del quinto par craneal. El nervio facial tiene su origen en el tronco encefálico, en el surco bulbo continuo, lateral al nervio abducens. Para cumplir con todas sus funciones, entra por el meato auditivo interno y antes de salir por el agujero estilomastoideo, proyecta varios ramos pequeños dentro del hueso temporal. En resumen, el nervio facial tiene 4 funciones: la función motora, la sensitiva, la sensorial y por último la parasimpática. La función motora está dada por la inervación de la musculatura, por el músculo miloioideo, el músculo estapedio y el músculo digástrico. Su segunda función es la sensitiva, inerva la cara posterior del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. La tercera función es la sensorial y radica en el gusto de las 2/3 partes anteriores de la lengua. Por último, la función parasimpática se refiere a la inervación de la glándula sublingual, submandibular y las lacrimales. Continuando con la exploración de los nervios craneales, procederemos
a inspeccionar el séptimo, que lleva por nombre el par facial. Este par es un nervio mixto, ya que posee diferentes funciones. Una de ellas es la motora, la neurovegetativa, la sensorial y la sensitiva. En la motora inerva los músculos de la mímica que se encuentran en la cara. En la neurovegetativa se inerva a las glándulas que se encuentran en la cara. En la sensorial implica lo que es el sentido del gusto, de las 2/3 anteriores de la lengua, y por último concluimos con la porción sensitiva, que es inervada por la glándula de Grisberg. Iniciando con lo que es la exploración de la función motora, le pedimos al paciente que arrugue la frente. Esta es una de las funciones del músculo frontooccipital. Ahora levante las cejas. Es una función del músculo supraciliar. Ahora necesito que contraiga los párpados lo más fuerte posible, por favor. De esta forma podemos notar qué tan fuerte es la contracción del músculo orbicular de los párpados. Arrugue la nariz. Infle los carrillos. De este modo, al presionar muy lentamente, podemos notar y percibir si el paciente logra expulsar alguna cantidad de aire, ya que esta es una de las funciones del músculo bucinador. Y concluimos esta parte pidiéndole al paciente que haga como que va a dar un beso. Esta es una de la función del músculo orbicular de los labios. Con esto concluimos la parte motora. Iniciaremos con la parte sensitiva, que incluye lo que es el gusto. Se le explica al paciente que en la maniobra que se va a hacer, necesito que cuando yo le digo a usted que saque la lengua, cierre los ojos, suspenda la lengua. Cuando yo le ponga el ingrediente, usted va a suspender la lengua, pero no va a chocar con lo que es el paladar, para que de esta manera no haya un cambio en la conformación del sabor. Y ya usted le va a decir si es salado o dulce. Señor, necesito que usted cierre los ojos y saque la lengua. Se le pone la sustancia en 1/3 de la lengua. Sáquelo un poco más, señor. Es salado. Continuaremos del otro lado. Igual salado. Okay. En un momento cambiaremos la sustancia para saber si el paciente es capaz de percibir el cambio. Cierra los ojos, por favor. Saca la lengua. Es dulce. A ver, una vez más, señor. Igual, dulce. De esta manera podemos concluir con que, diciendo que el paciente no tiene ninguna alteración en lo que es la función ni gustativa ni motora del séptimo par facial. Gracias. El nervio vestíbulo-coclear consta de dos divisiones funcionales, el nervio vestibular y el nervio coclear, para mantener el equilibrio y participar en la audición respectivamente. Su origen aparente está en el ángulo pontocerebeloso lateral al nervio facial. Sigue un curso por la fosa craneal media para penetrar por el meato auditivo interno en el hueso temporal, donde finalmente alcanza la cóclea y el aparato vestibular. Ahora vamos a evaluar el octavo par craneal, el cual es el vestíbulo coclear o auditivo. Este se compone de dos ramas, la rama vestibular y la rama coclear. Para la exploración de la rama coclear vamos a guiarnos de la anamnesis, en la cual el paciente nos va a referir una disminución de la audición o en su defecto la ausencia de la audición, que es conocida como anacusia. En esta prueba yo voy a colocar mis manos a los costados de los oídos del paciente y le voy a pedir que por favor cierre los ojos. Me va a decir en qué lado percibe el roce de mis dedos. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Podemos notar que el paciente puede percibir correctamente los sonidos, así que no presenta ningún tipo de alteración auditiva.
Para la exploración vamos a guiarnos de 3 pruebas, que son la prueba de Weber, la prueba de Rine y la prueba de Sauvage. En estas vamos a identificar si el tipo de hipoacusia es de conducción o de percepción. Los trastornos de la rama coclear, del nervio vestíbulo-coclear, los vamos a confirmar mediante una audiometría, una logoaudiometría, pruebas de reclutamiento y los potenciales evocados auditivos. Estos van a ser evaluados por un especialista. Antes de iniciar la detección del tipo de hipoacusia con las pruebas antes mencionadas, es conveniente realizar una otoscopia para confirmar si no hay un tapón de cerumen. Para las siguientes pruebas utilizaremos un diapasón de 256 Hz. En la prueba de Weber colocaremos el diapasón en el vértex del cráneo del paciente y le pediremos si percibe la vibración hacia algún lado del cráneo. Es igual. ¿Hacia los dos lados? Hacia los dos lados. Okay. Por lo tanto, podemos concluir que en esta prueba es negativa, ya que si existiera alguna lateralización nos indicaría algún tipo de hipoacusia. La prueba que haremos a continuación es la prueba de Rine, en la cual haremos vibrar el diapasón y lo colocaremos en la apófisis mastoides del paciente y él nos dirá cuando deje de sentir la vibración. Posteriormente lo colocaremos al lado de su oído y nos dirá hasta que deje de percibir la vibración. ¿Usted me dice? Ya. Como pudimos notar, es el mismo tiempo en el que percibió la vibración como en el que lo escuchó. Por lo tanto, esta prueba no nos indica ninguna alteración en la conducción o percepción del sonido. La tercera prueba para evaluar la rama coclear del nervio vestíbulo coclear se llama prueba de Sauvage, en la cual haremos vibrar el diapasón y lo colocaremos sobre la apófisis mastoide del paciente y le pediremos que nos indique cuando deje de percibir el sonido. Usted me dice. Podemos notar que el paciente dejó de percibir el sonido aproximadamente a los 17-18 segundos, por lo que concluimos que no existe ninguna prolongación del sonido ni ningún acortamiento de este. En la exploración de la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear vamos primero a interrogar acerca del padecimiento de vértigo o mareo. En la exploración haremos las pruebas de Romberg, la prueba de los índices, para indagar acerca de la afectación en esta rama con el signo vestibuloespinal. Y posteriormente evaluaremos la marcha del paciente para averiguar acerca del signo de Babinski. Para evaluar el nistagmo realizaremos la siguiente prueba. Le voy a pedir que por favor siga mi dedo hacia donde yo lo dirija. Como podemos ver, el paciente no presenta nistagmo.
Para evaluar el reflejo vestíbulo-espinal realizaremos la prueba de los índices. Le voy a pedir que por favor ubique mis índices cuando yo se lo indique. Bien. Ahora lo vamos a repetir con los ojos cerrados. Bien. Como pudimos notar, el paciente ubica bien los índices, por lo tanto concluimos que no presenta alteraciones. Otra manera de evaluar si el paciente presenta alteraciones vestibulares es con la prueba de Romer, en la cual le pedimos que por favor cierre los ojos y se ponga en posición de firmes. Si existiera alguna alteración, el paciente se dirigiría hacia algún lugar. Mediante la prueba de Unterberg, con el paciente de pie y con los ojos cerrados, le pediremos que por favor haga una marcha de unos 30 pasos, de unas 30 veces en el mismo lugar, y aquí evaluaremos si se dirige en algún sentido, lo cual nos indicaría la afección de la rama vestibular. Por favor, haga lo que le indique. Las pruebas calóricas rotatorias de adaptación estática y electronistagmografía no se realizarán en este momento por comodidad del paciente, ya que, como pudimos notar en las pruebas anteriores, nos indican que no presenta alteraciones en la rama vestibular. Con esto concluimos la exploración del octavo par craneal. Nervio glosofaringeo. Se origina a nivel del bulbo anterolateral y, al igual que el nervio facial, es un nervio mixto con las tres funciones. Su función motora tiene a cargo la inervación de la glándula parótida y la mayoría de los músculos estilofaríngeos. En la función sensitiva participa en la inervación del tercio posterior de la lengua, la faringe, la trompa auditiva y el oído medio, seno y cuerpo carotídeo. Desde el punto de vista sensorial, participa en el gusto del tercio posterior de la lengua. Otra función relevante del noveno par craneal es la función aferente del reflejo de la arcada, es decir, el estímulo gatillante para la absorción. El nervio vago se origina en el bulbo, en el surco retrolivar, también con una función mixta, debajo del cráneo, por el agujero yugular, y forma el paquete vasculonervioso, la vaina carotídea, la arteria carótida común y la vena yugular interna. Durante su descenso, el nervio vago origina dos ramas recurrentes a la altura de los grandes vasos para la inervación motora de los músculos laringeos. Si bien la mayoría del paquete continúa su descenso, rodea el esófago y forma el plexo esofágico. Durante la rotación del tubo digestivo, determina que el nervio vago izquierdo cambia de lugar. En su descenso, el décimo par craneal contribuye a la inervación parasimpática de la vía aérea, del sistema cardiovascular y del tubo digestivo y sus glándulas asociadas hasta el ángulo esplénico del colon, donde la función parasimpática la suple el plexo sacro, y de ahí el antiguo nombre del nervio nevográstico. Otra función importante del nervio vago es el reflejo de la arcada, estando a cargo de la función eferente, es decir, la función motora. Continuando con la exploración de los pares craneales, procederemos a evaluar los pares craneales noveno y décimo, glosofaringeo y neumogástrico respectivamente. Para evaluar estos dos pares es necesario hacerlo conjuntamente, ya que comparten fibras que inervan a los músculos de la faringe, el velo del paladar, entre otros. Para la evaluación del glosofaringeo se van a tomar en cuenta dos características importantes: la evaluación motora y la evaluación del reflejo faríngeo. Para la evaluación motora es necesario pedir al paciente que
que beba un sorbo de agua y posteriormente identificaremos la contracción de los músculos de la faringe. ¿Podría usted beber un sorbo de agua, por favor? Como podemos observar, es correcta la contracción de los músculos de la faringe. En caso de que hubiera una alteración, el paciente refiere dificultad para deglutir. El siguiente punto a evaluar es el reflejo faríngeo, en el cual el paciente va a presentar reflejo nauseoso al momento de dirigir el abatelenguas hacia la pared posterior de la faringe. Para esto es necesario pedir al paciente que abra la boca. ¿Puede abrir la boca, por favor? Dirigiendo muy cuidadosamente el abatelenguas hacia la pared de la faringe, donde el paciente presenta el reflejo nauseoso. Con estas dos maniobras realizadas, damos por finalizado la exploración del 9º par craneal. Con esto procederemos a la evaluación del 10º par craneal, el neumogástrico. En la evaluación del 10º par, vamos a evaluar la articulación de la voz y características del velo del paladar. Para identificar las características del velo del paladar, es necesario tomar en cuenta el descenso de la óvula. En este caso, le pediríamos al paciente que abra la boca, por favor, donde podemos observar la óvula ligeramente desplazada hacia la izquierda. Además, encontramos una amígdala inflamada grado 2. En la evaluación de la articulación de la voz, es necesario tomar en cuenta las cuerdas vocales y el velo del paladar, donde en caso de existir patologías, lo más común es que el velo del paladar se encuentre paralizado, provocando una voz nasal. Para esto es necesario pedir al paciente que abra la boca y saque la lengua, por favor, donde pondremos el abatelenguas ligeramente apoyado hacia la lengua y le pediremos al paciente que diga "ah". Ya eso. En este caso, vemos una correcta sinfonía de la voz sin alteraciones. Con esto concluimos la exploración del 10º par craneal. El nervio accesorio tiene su origen aparente a nivel del bulbo, caudal al nervio vago, emergiendo del cráneo por el agujero yugular, siguiendo un trayecto hacia el caudal muy en relación con el plexo cervical, atraviesa el triángulo posterior del cuello y proporciona inervación motora a los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Ahora vamos a explorar el 11º par craneal, el cual es el nervio accesorio del vago o nervio espinal. En la exploración vamos a evaluar principalmente su rama espinal, la cual inerva a músculos importantes del cuello como el esternocleidomastoideo, y en su recorrido hacia el triángulo posterior, cervical posterior, inerva al músculo trapecio. Debemos mencionar que la función de este nervio es motora, por lo tanto en la exploración vamos a evaluar la contracción de dichos músculos. Primero le vamos a pedir al paciente que por favor diga no con la cabeza, y ahora lo haremos contra resistencia. Por favor, dirija su cabeza hacia el mano. Podemos comprobar que presenta una buena contracción. Ahora hacia el otro lado. Muy bien. Ahora diga sí con la cabeza. Ahora contra resistencia. Como pudimos notar, la función de este nervio en el músculo esternocleidomastoideo no presenta ninguna alteración. Para evaluar la correcta función del músculo trapecio, el cual permite que elevemos las escápulas, hay una retracción de esta y una rotación, así como la retracción de la cabeza, vamos a pedirle al paciente que por favor encoja los hombros. Encoja los hombros, por favor. Ahora lo haremos contra resistencia. Descansa. Encoja los hombros. Muy bien, descansa. Con esto terminamos la exploración del 11º par craneal, concluyendo que el paciente no presenta ninguna alteración en la inervación de los músculos
El nervio hipogloso también tiene su origen aparente a través del bulbo, emergiendo del cráneo a través del agujero hipogloso, con trayecto hacia el ángulo de la mandíbula. Proporciona inervación motora a la musculatura intrínseca de la lengua, donde se incluyen los músculos longitudinal inferior, transverso y músculo longitudinal superior. Por otro lado, musculatura extrínseca de la lengua, que se conforma por los músculos cieniogloso, hiogloso, condrogloso, estilogloso y palatogloso. Procederé a inspeccionar el océano paracraneal. Para esto le pediré al paciente que saque la lengua, por favor. Álcela, bájela, muévala hacia la izquierda, hacia la derecha. A continuación, cierre la boca y empuje su mejilla con la lengua. Yo opondré resistencia y él tendrá que empujarla. Bueno, de otro lado. Con esto finalizamos la exploración del doceavo par craneal.